Bienvenidos amigos de Canal 11 La Palma, bienvenidos a este su rincón Palabras Mayores. Nos hemos trasladado al municipio de Tazacorte, de la villa y puerto de Tazacorte, porque considero que era imperdonable el perdernos tener un coloquio y charlar con un amigo de nuestra isla, con don Talio Noda Gómez. Buenas, don Talio. Hola, buenas, ¿qué tal? Me gustaría empezar diciendo una cosa y que usted me ayude a continuar. A ver. Talio Noda Gómez, nacido en Tazacorte, en la isla de La Palma. ¿Continuar? Pues nací aquí, sí, aquí viví muchísimos años. Luego me marché a estudiar a Gran Canaria. Allí hice magisterio. Empecé a dar clase allí también y terminé dando clase allí. Más de 40 años estuve allí, en Gran Canaria. Yo diría que 50. Y entonces, pues, mi vida ha transcurrido entre canariones y palmeros. O sea, yo me siento canario en principio de todas las islas, porque además he trabajado con todas las islas con recopilación de folclore, de tradiciones. nacido en La Palma, de corazón bagañete, Sí. pero su vida sobre todo ha transcurrido en Gran Canaria. Parte de mi vida, ¿no? Toda mi niñez, mi infancia, hasta que fui al cuartel. Yo estuve aquí siempre en La Palma. Después ya me fui a Gran Canaria. Allí estuve bastante tiempo, te dije, pero que yo tengo ya unos añitos, ¿no? Entonces, no vayas a decir que la mayoría del tiempo en la Gran Canaria, no. Yo diría casi la mitad aquí, la mitad en Gran Canaria. Sí. Don Talio me decía al principio, antes de que empezáramos a hacer el programa, dice, bueno, ¿cómo sabes tú esto? Don Talio ha sido un revolucionario en la educación, un revolucionario y alguien que hizo cosas que a lo mejor no se habituaban a hacer, como por ejemplo lo que hablábamos antes, el mezclar alumnos masculinos y femeninos en una misma aula. Sí, bueno, cuando en Teror todavía era las clases de chicos y de chicas. Ahí no pude hacer nada, bueno, no hice, ni se me ocurrió, ¿no? No se podía. Pero cuando llegué después al barrio de Guanarteme, en Las Palmas, sí que eran las chicas por un sitio y los chicos por otro. Las clases eran separadas. Pero a mí me tocó una clase de niñas y eran pocas. Y entonces, tranquilamente, me fui a una clase de chicos, donde había un montón, y les dije que si no les importaba al profesor llevarme a algunos chiquillos, voluntarios un montón, y hice la primera clase mixta que se hizo allí en Guanarteme. Y realmente fue un éxito, fue buenísimo. ¿Cómo lo vivió usted como docente? Decir, bueno, voy a hacer esto, era la primera vez que lo hacía, me imagino. Sí, la primera vez que lo hacía, lo de mixta. Lo de mixta, sí. Sí, no, lo viví perfectamente porque yo siempre tuve una forma especial de enseñar. Yo enseñaba a los amigos, a pesar de que me respetaban como profesor. Tenía que hablar con ellos, hablábamos. A la hora de enseñar, aquello era... Ellos me decían que era muy fuerte, muy exigente. Sí, aquí tenían que aprobar y para eso tenían que estudiar. Y yo les buscaba la forma de que estudiaran, ¿no? Y yo, sinceramente, me siento muy contento porque todavía puedo decir que todos los alumnos de Teror, todos los que fueron alumnos míos en Teror, ahora son amigos míos. Y de Guanarteme al principio también. Al final ya las clases, la enseñanza cambió, ustedes saben, ¿no? Fue mucho más difícil. ¿O no? Yo la verdad que ya yo no me sentía con la edad suficiente como para llevar unas clases de hoy. En aquella época para mí, bueno, yo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que los peores días de mi vida, cuando estaba dando clase en Teror, eran los fines de semana, porque no iba a trabajar. O sea, usted es de esos
maestros, profesores de la época que realmente eran profesores por vocación, porque querían enseñar. Sí. Luego los fines de semana íbamos de excursión, salíamos de distintos lugares. Hice un coro que ensayábamos los fines de semana, que estuvimos recorriendo toda la isla, cantando, y fue muy bonito, muy bonito. ¿En qué momento de la vida de don Talio decide decir, decide decir, eso no se decide, se empieza poco a poco, empieza a involucrarse en todo lo que es lo artístico, lo tradicional? ¿En qué momento don Talio empieza a interesarse porque bueno, libros escritos, muchísimo? 14 en solitario. y luego tengo algunas otras cosas común con distintos compañeros, pero solo 14. Lo que pasa es que son de distintas cosas. Te pones a hablar y son de lo más. Yo empecé con la tradición a recopilar folclore cuando llegué a Teror, porque me asignaron la clase de música. Ya desde que estaba estudiando yo cantaba en las clases, me gustaba la pintura mucho y los profesores le hablaron debe ser el director del Colegio de Teror, que cuando llegué dice, usted se va a encargar del arte en el pueblo. Entonces digo, bueno, pues música. Pero claro, el hecho de que yo veía que las clases de música siempre fueron muy aburridas, lo que hacían es aborrecer la música a los alumnos. Le ponían Beethoven, Mozart, y a escuchar aquello, y después un comentario. Yo aquello no lo veía bien. Entonces se me ocurre, ¿por qué no ponerle música tradicional? Música que ellos vivieran. Yo siempre cuento esto, igual está repetido en algún sitio ya, pero un ejemplo claro, por ejemplo, fue cuando dije, vamos a estudiar el canto del boyero. Todavía allí labraban con los bueyes. Y entonces le puse un disco de Los Sancochos, en el que yo cantaba ese disco, ese grupo. Y cuando le puse, bueno, ustedes imagínense que el boyero va detrás de los bueyes y le va cantando, le va hablando a los animales para amenizarle el trabajo. Pongo el disco, inmediatamente toda la clase empezó a reírse fuertemente. ¿Pero qué pasa? Se asombraba. ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa, profe? Que usted ahí no va detrás de bueyes, ahí van detrás de cabras. ¿Y por qué? Porque los cascabeles que estábamos con los que grabamos el canto del boyero eran cascabeles de cabra. Y los alumnos sí que se estaban oyendo lo que le habíamos puesto. Sí, a Beethoven no lo oyen. no ven un timbre un violín desafinado, ¿no? Ahora sí sabían que no eran bueyes, sino cabras. Aparte de un profesor que tocaba el timbre, la guitarra, la flauta, sí, abarcaba muchos ámbitos y que quiso marcar una diferencia. No, yo no quise marcar nada. Yo tenía que dar clase. A mí me encantó aquel ambiente. Eran chicos del pueblo, eran gente muy sana, muy tranquilita, muy agradable. Yo llegaba a clase, todo el mundo se oía, atendían. Ya luego me veían como un amigo, me comentaban las cosas, me hablaban de su vida incluso. Y luego, pues, yo les inculcaba la necesidad de saber. Eso sí, eso era parte de la confianza. Yo tengo, por ejemplo, un caso concreto de un alumno que era del coeficiente más alto de toda la provincia y probablemente de Canarias en aquella época, y estaba controlado incluso por el ministerio. Era un tío fuera de serie. Los que son de Teror lo saben, porque no hay más que decir quién es, y todo el mundo sabe quién era. Y a este alumno le costaba mucho el tocar la flauta. Yo le decía, mira niño, tú tienes que probar, si no haces los ejercicios, decía, pero es que yo hago, no, usted tiene que probar. Entonces me contó un día, había un ejercicio, que era el ejercicio de re, para la mano izquierda dominar, que era el más difícil. Yo les decía, si ustedes hacen el re, de ahí en adelante ya es mucho más fácil todo lo demás. ¿Y qué ocurre? Que un día apareció, un lunes, hizo el ejercicio, además muy bien hecho. Hombre, ¿cómo es posible? Mire, casi me echan de mi casa. Me tranqué en el cuarto de baño, pímbale. Eso sí lo hacía, estoy seguro que fue así, y hasta que hizo el ejercicio. Y a partir de ahí ya tocaba perfectamente y sacaba también notas altas como las demás asignaturas. Pero claro, probablemente se vio ante un amigo que le exigía algo que era necesario hacer. Y yo creo que no lo vio como una imposición
dura de un profesor hacia una asignatura, quizás fue más el contentar a ese amigo que le quería enseñar. Y para mí eso fue un triunfo en todo el tiempo que estuve allí. Marcar esa cercanía de amistad y no esa lejanía que a lo mejor podía existir del señor profesor, era también porque usted también le permitió a sus alumnos llamarlo de tú por su nombre y no como señor profesor. Yo no le permitía, ellos me llamaban. Vamos a ver, yo los dejaba que me llamaran como ellos quisieran, pero siempre me decían tú. Sí, tú porque, aunque allí se usaba, hasta los padres le decían usted, pero yo creo que me veían como uno más. Ahora, vuelvo a repetirte, tú hablas con estos alumnos y yo era muy exigente. De hecho, te puedo decir que yo tengo alumnos, pensando en una alumna concretamente, yo les mandaba a hacer unos trabajos de arte y me dijo, dice, yo estudio magisterio, que hizo magisterio, por esos apuntes que tú nos diste, porque eran bien llevados y bien trabajados. Se pasaban horas. ¿Todavía tiene recuerdos de alumnos señalados a lo largo de su trayectoria profesional? Es decir, bueno, tengo en la mente 5 alumnos que no me olvido de ellos. No, porque son muchos, 5 no. ¿Qué va? De Teror casi todo. Y los primeros años de Guanarteme, de casi todos también. Fue muy bueno, muy bueno. Ellos fueron, en Teror la primera vez que salían los alumnos de viaje, yo me los traje a La Palma. Y estuvieron aquí y vivieron aquí en el colegio de Tazacorte. Y fue muy bonito porque además con los demás profesores organizábamos grupos. Unos para la limpieza, otros para la comida, otros para el orden, la disciplina. Y ellos se encargaban y nombraban a uno que era el que llevaba la cocina, por ejemplo. Yo le decía, bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer tal cosa, ¿qué les hace falta? Yo cogía el coche, cargábamos, se los dejaba allí. Ellos ese día se encargaban. Mientras los demás iban a pasear, y luego por la noche hacíamos una evaluación. ¿Qué tal estuvo la comida? Muy bien, perfecto y tal. Al día siguiente, fue mejor la de ayer. Entonces iban valorándose. Y yo creo que eso también era una enseñanza buena, ¿no? ¿Cómo quedó el colegio de limpio? Bien, toda la gente estaba limpiando porque querían, era el celo de que venía otro equipo después. Y eso fue muy bonito siempre. Quizás es la etapa, a lo mejor, de su trayectoria profesional, la etapa más bonita que usted haya vivido. Que es ahí en la que yo quiero entrar. La más bonita fue, indudablemente digo, la de Teror y luego en los primeros años de Guanarteme. Sí. Fueron casi una continuidad porque en los primeros años de Guanarteme también estamos hablando de hace 40 años, más de 40 años. En aquella época se podía dar clase. Yo llegaba a la clase que todavía había una tarima y el profesor estaba arriba. Yo me subía allí, miraba a los alumnos y decía, uy, ahí hay uno medio difícil, seguro, porque aparecía que se estaba afeitando y se ponía se recortaba el esparadrapo para ponerse donde se había cortado, como de presumido y tal. Y de los demás, ningún problema. Y tampoco ese era para mí el reto. A ese me lo tenía yo que ligar para que estudiara. Y así lo hacía, ¿no? Porque la gran mayoría eran buenísimos, no había ningún problema. Yo nunca tuve problemas gordos en clase al principio, nunca. De las palabras que usted nos cuenta y de la historia que usted nos cuenta, también vemos que la enseñanza ha sufrido un cambio. Garrafal. De, bueno, grados no, ya podemos estar diciendo un cambio existencial. Sí. En aquella época vuelvo a repetirte, para mí era una gozada. A mí me estaban pagando un sueldo por divertirme y pasarlo bien. Me divertía, siempre que iba a clase iba a gozar. Y te digo, era un respeto. Yo recuerdo incluso que una vez fui a Teror, había una asignatura que daba yo que era Historia del Arte. Entonces lo que hacía era que un alumno o dos prepararan a un autor. Por ejemplo, Van Gogh, uno preparaba la historia, otro preparaba los cuadros, y en clase lo explicaban ellos. Ellos dos, ese día yo no daba clase, yo era uno más. Entonces se subían a aquella tarima que había, obligatoria, y empezaban a hablar de Van Gogh, sus experiencias, como ellos vivían aquellos cuadros que habían visto y tal. Y luego utilizaban la pizarra para esquemas y todo lo que fuera, muy bien. Y al final, después, la nota se ponía por votos. A ver, por explicar ya tienen un 5. 5,5, 6, 6,5, iban levantando la mano y contando. Cuanto más votos tuvieran, mayor nota tenía
de lo que habían votado los alumnos. Y fueron cosas preciosas. Había un alumno incluso, por ejemplo, en una de las clases me enfadé porque los que tenían que preparar los temas no lo prepararon. Lo que pasa siempre, eran jóvenes, a lo mejor un lunes. Bueno, pues señores, no hay problema, hacemos un examen. Ah, no, el próximo día lo traemos. No, cada vez que falle alguien que nos explique y esté aquí, que no sea por enfermedad, examen de lo que hemos explicado. Entonces uno me puso en el examen que por favor a él hiciera exámenes que él no se atrevía a explicar. Se lo escribió. Me lo escribió, claro. Era un chico muy tímido y entonces lo llamé. Digo, mira, ¿sabes qué te toca explicar el próximo día? No me hagas esto, profe. Digo, sí. Te toca explicar. Dime un autor que tú quieras porque yo le llevaba los libros. Yo tenía muchos libros de arte. Yo te llevo lo que tú quieras. Bueno, pues tal. Empezó a explicar, él solo. Ahí no estaba ningún compañero, él solo. Y estaba sentado en la mesa porque era muy tímido. Empezó a hablar, a leer, a hablar, a escribir, a decir cosas de su autor. Y la gente callada, todo el mundo calladito. Entonces él, con unos nervios, dio un golpe en la mesa. ¡Pum! Que no puedo. Yo le dije que no podía explicar. Digo, ¿cómo que no puede? Digo, ¿está explicando estupendamente? No hay ningún problema. ¿Por qué? No, porque estoy nervioso. Yo digo, sigue y ya veremos al final. Siguió, al final le pusieron un 10. Pero ¿sabes por qué? Porque la voz que tenía era tan buena como locutor que la clase se quedaba tranquila oyéndole la voz a aquel chico. Quizás usted le descubrió sí. algo que él desconocía por completo de una facultad que tenía, total, no lo conocía. Que es realmente la enseñanza. Ahí está la enseñanza. Y después lo curioso del caso fue que me pidió volver a explicar, que si le dejaba otro libro para volver a explicar, y entrar en el coro. Como era tímido, era muy inteligente, le dije, yo me meto en el coro y ya en un escenario voy rompiendo esta timidez. Entrar en el coro, un coro que usted empezó a... Que yo fue hice. quien lo vio nacer, Lo hice en el terror, en los colegios, en las clases. ¿De qué manera empieza esa aventura? ¿Del coro? Sí. Don Talio decir, bueno, voy a hacer un coro con los estudiantes. ¿Por qué le genera esa inquietud a Don Talio? Porque a lo mejor no se le hubiese ocurrido a nadie decir, bueno, un coro. Yo les enseñaba canciones, con el timbre, con la guitarra, les enseñaba a cantar en clase, ¿no? Incluso hacían solos, porque yo, por ejemplo, iba cantando y de repente con la guitarra, con el timbre, pero en medio de la clase, y oía una voz muy bonita. Y entonces yo le cantaba algo y después eran cosas conocidas, con solos, y llegaba uno y digo, ahora tú canta conmigo. Y cantaba con él, y después de repente cuando él se daba cuenta yo lo dejaba solo, ya estaba cantando el solo, ¿no? Así fui descubriendo un montón de voces buenísimas. Más tarde el colegio compró instrumentos y como algunos comíamos arriba, porque era terror lejos del pueblo, después de la comida yo les enseñé a tocar guitarra, timbre, percusión, y después incluso bandurria y laúd fueron aprendiendo por sus padres y tal. Y entonces hicimos un coro con bandurria, laúd, flauta, melódicas, y cantábamos todos los 25 de diciembre, los 24, por la noche cantábamos en la iglesia de Terror, en la parroquia no, ¿cómo se llama? La iglesia de Terror, sí. Que no es basílica, no es por la basílica. Cantábamos la noche de Navidad, villancicos que yo les enseñaba, algunos preparé yo, incluso ellos por mí, y ellos gozaban. Había un coro amplio, y la gente lo recuerda eso, sí. ¿En qué momento dice Don Talio, después de tanto vivido, bueno, todo mi conocimiento, todo lo que yo sé, porque usted es una persona que sabe de muchísimos aspectos? Antes, fuera de cámaras, hablábamos que incluso hasta del pastoreo. Dice, sí, bueno, sí, el arte y el pastoreo. Vamos a ver cómo mezclamos eso. Te lo digo Tiene que fácil. ser una persona que tenga un conocimiento bárbaro, que diga... Porque normalmente una persona tiene conocimiento de arte, se centra en el arte, sabe mucho de arte. Bueno, yo te puedo comentar eso fácil, lo vas a entender enseguida. Yo he hecho trabajo sobre los instrumentos tradicionales de La Palma. Hice aerófono, instrumentos de aire, idiófono, instrumentos de percusión, que ya el material es resonante, como cascabeles, campanas, membranófono, tambores, los que tengan membrana. Y ahora acabamos de terminar, porque lo hago con Lothar Siemen Hernández, uno sobre los cordófonos. Yo cuando me tocó hacer lo de los idiófonos, tenía que hacer el afinado de los cascabeles, de las cabras.
tenía que relacionarme con pastores y ver cómo afinan, porque los pastores afinan sus cascabeles. Se afinan los Sí, cascabeles. además es una maravilla, una gozada. Si nos ponemos a hablar de pastoreo, estoy aquí día y día. Entonces, yo tuve que ir a hacer esa investigación. Cuando estaba hablando con el pastor, primero, en un momento vi que cogí un palo que había por ahí, empezó a bajar un risco, asombrado viendo aquello, porque Tazacorte es de los pocos pueblos que no tiene pastoreo. Aquí no hay pastoreo, el pueblo de La Palma. Y cuando vi aquello me asombré. ¿Era la primera vez que lo veía, don Talio? Yo lo había visto de lejos, pero ni me había fijado, ni me preocupaba, ni nadie se preocupaba de aquello. Nadie se preocupaba que era un pastor trabajando, era su útil el trabajo. Bajó y al rato apareció con una cabra. ¿Sabes qué esto que hiciste? ¿Qué fue? Bajó un barranco que para mí me hubiese costado media hora en 2 minutos. Llegar abajo 2 minutos. Y luego subió un poco más tarde. Ahí vi lo del salto del pastor. Entonces a este hombre le dije, Tito se llama. Mira, Tito, ¿a ti no te importa que yo te haga una foto y unas entrevistas y tal? Y lo hice. Bueno, eso podemos hablar después. Pero lo de la música es que ya me metí con esto. Y entonces hice pues los toques distintos, los afinados que tenían los pastores. Y ya me metí en todo el mundo del pastoreo. Aquello para mí fue cautivador, me cautivó. Realmente pienso que es otra de las carreras, entre comillas, de vocación. Un pastor... El cencerro le descubrió a usted... El guicio, aquí se llama guicio. El guicio. Una palabra portuguesa que hay una influencia grande de Portugal aquí. ¿El guicio le descubrió a usted las cabras? ¿Y de las cabras, el pastoreo? El pastoreo. El pastor tiene que tener vocación, porque las cabras comen los domingos, los sábados, hay que ordeñarlas en esos días, y un pastor tiene que estar pendiente de sus cabras. El que no le gusta el pastoreo no puede ser buen pastor. ¿Cuándo siente, don Talio, la inquietud de todo ese conocimiento, todas esas virtudes que tiene guardadas en ese cerebro, plasmarlas en el papel? Bueno, vamos a ver. Por el año 78, no, 73, por el 73, me llamaron del plan cultural de la Mancomunidad de Cabildo. La Mancomunidad de Cabildo eran los cabildos de la Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Estaba precisamente don Agustín Millares, era el que llevaba esto. Entonces recibí, yo estaba dando estas clases de música canaria y tal, ¿no? Recibí una tarjeta de él diciéndome que quería hablar conmigo. Fui al cabildo, me dijo, dice, mire, yo que tengo referencia de esto, y usted tiene unos apuntes sobre la música canaria para impartir a los alumnos. Pues sí. ¿Y por qué no lo hacemos, lo publicamos para todos los profesores de Canarias y tal? Perfecto. O sea, a partir de ahí empecé a moverme, y fue mi primer libro, que fue en el año 78, de el folclore musical, el folclore tradicional de Canarias hoy. Ese fue mi primer libro. Que luego a los 20 años la Orquesta Filarmónica lo quiso hacer, Gran Canaria lo quiso hacer mucho más amplio, una segunda edición pero reformada y ampliada. A partir de ahí ya empezaron a llamarme incluso, ¿no? Pues yo qué sé, en el Ayuntamiento del Paso para hacer un trabajo sobre la seda, en Garafía un trabajo de Severiano Martín Cruz, en Tazacorte, de los mártires de Tazacorte, son cosas de lo más. Y por ejemplo lo de la medicina, te puedo decir porque fue también, todos son situaciones que suceden sin esperarlo. Yo canto, a mí me gusta cantar, pero si tú vienes aquí a decirme ahora, ¿cómo cantabas tú tal cosa? Yo, así fríamente, no me pongo. Ah, bueno, pues se lo iba a preguntar. No, si hay una parrandita no me importa cantar. Entonces yo imagínate lo que es llegar a un campo, a un pago de Garafía, y decirle a un viejito que me cantara, o a una viejita. Entonces, lo que hacía para entrar, decía, mire, quería hacer un trabajito de plantas medicinales, de medicina popular. Usted no sabe de plantas y tal. No, usted no me diga que no sabe que la manzanilla es para el estómago. Sí, eso sí. Y el poleo para la tos. Sí. Pues yo tomando nota. Entonces, bueno, pues vamos a mi casa y yo tengo un jardín y ahí las vemos, yo le hacía fotos y tal. Y terminamos cantando, entonces grababa lo que cantaba. Y de ahí salieron estos temas. Y también salió un libro de la medicina popular. En la isla de La Palma. ¿Qué campo le ha faltado por abarcar a don Talio? Pues no sé, muchos, hombre, muchos. Hay muchísimas cosas. Yo sigo tirando del hilo y aparecen montones de tradiciones que no sé, que no las he tocado.
mucho de ese folclore que usted plasma en sus libros, como puede ser, por ejemplo, el caso del libro que tenemos aquí con nosotros, La música tradicional en la isla de La Palma, que va por su segunda edición, Sí, sí, sí. por cierto. Sí. Es complicado que un libro quizás de folclore consiga una segunda edición. Bueno, vamos a ver si lo venden, ¿eh? Yo creo que sí, sí. Con este libro escrito por don Talio Noda, son temas musicales que a lo mejor no hemos escuchado en grupos folclóricos, en muchas parrandas, porque son realmente temas populares que usted ha sabido sacar de lo tradicional de nuestra tierra, de nuestros mayores. Sí, 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 sí. Además hay que tener en cuenta, porque claro, me hiciste recordar que hay momentos en que te dicen, mira, aquí hay un señor que canta muy bien tal cosa, ¿no? Y vas y hablas con él y me dice, mira, no, esto es una jota que aprendí, yo he querido con una isa, una jota que la aprendí en la guerra, en el Valle del Ebro y tal. Ya desecha, eso no es canario, eso no es folclórico, tradicional nuestro. Pero si en un pueblo se canta, esa corte tú le preguntabas a la gente la berlina, toda la gente sabía, los viejos sabían que era una berlina, un ciote, una mazurca. Casi menos sabían, en la parte nuestra, isa, folías y malagueña. Pero romance, gila gila, Santo Domingo, baile de pastores, eso toda la parte norte de la isla de La Palma, sirinoques y cosas de estas, lo que se bailaba. Allí no llegaban instrumentos de cuerda. Yo les pregunto y dicen, no, estos son los chiquitos de la ciudad, porque ya allí sí tocaban, habían grupos, orquestas. Yo tengo una anécdota muy peculiar que te la cuento porque para mí fue con una inyección de ánimo. Cuando conocí a don José Pérez Vidal, él había oído de mis trabajos y me dijo que quería conocerlo. Me lo dijo, no, dijo que quería conocerlo. Y habló con el director del Museo Canario, que era Lothar Siemen. Y Lothar concertó una entrevista con don José y conmigo. Y cuando yo llegué al museo, estaba don José Pérez Vidal de espalda, Lothar Siemen en una silla, en una mesa, sentado frente, y le dijo Lothar, ahí está Tali. Don José se dio la vuelta, él era poliomelítico, cojeando, llegó donde estaba y me dio un abrazo fuerte, fuertísimo, y dijo, gracias Tali. Casi me caigo al suelo. Digo, gracias don José, digo, pero gracias a usted que es el maestro. Las cosas que tiene don José Pérez Vidal publicadas son maravillosas. Es todo, de ahí se puede partir para hacer folclore de La Palma. Y entonces le digo, don José, pero ¿y por qué me dice eso? Dice, mira Talio, yo llegué hasta Tijarafe con una libreta y un lápiz. No podía seguir para allá por mi problema, no podía caminar más. Tú has recorrido todo lo que yo nunca pude recorrer, de Tijarafe a toda la zona norte de la isla de La Palma, con un cassette grabando los cantos y las costumbres. O sea que tú has completado mi trabajo. Para mí aquello fue una inyección de ánimo que lo tengo siempre pendiente. Don José me dijo esto, pues venga, es mi trabajo. Y eso hice. Se ha recorrido la isla de La Palma, ha sacado de los rincones el folclore quizás que se podía haber olvidado. Mucho de ello. Quizás no seguro. Seguro se hubiese olvidado si no hubiese sido por el trabajo suyo. Probablemente. Y el salto del pastor igual. Ahí es a donde ahí quería yo conducirlo ahora, el salto del pastor. Usted me comentaba antes que veía la anécdota cuando hablábamos del afinamiento de los, ¿cómo se llamaba? Guisios. De los guisios, que vio y le sorprendió muchísimo como aquel pastor bajaba en 2 minutos y subía una cabra. Es que es sorprendente. Realmente es algo que asombroso, es espectacular. Entonces lo que hice fue decirle a Tito, mira, a ti no te importa que te haga fotografías y unas entrevistas para hacer un trabajo sobre guisios. El hombre se prestó, hasta me dijo, me han hecho más fotos ahora que cuando me casé. Me lleva un fotógrafo profesional, Paco Mujica, que todavía sigue de fotógrafo. Y entonces, en la revista Guairo, una revista que se hacía en Las Palmas, en el año 84, yo hice un trabajo sobre el salto del pastor. Bueno, ahí todavía no se llamaba salto del pastor, no. No tenía nombre. No tenía nombre, no, es que además aquello era, vamos a ver, igual que se cogía el zurrón, el pastor, igual no, de mejores veras, como decimos aquí, cogía la lanza porque la lanza le ayudaba a trabajar. No, yo no me imagino un pastor en la caldera sin una lanza en la mano, detrás de las cabras. ¿Cómo las coge? Si las cabras corren y se embetan por los riscos. Un pastor con la lanza sí es capaz de llegar a los sitios más difíciles. Entonces, lo publiqué en la revista Guairo. Entonces me llamó el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias, porque había visto un trabajo muy interesante. Para ellos aquello también era
extrañísimo. Y me dijeron, ¿cómo podíamos colaborar contigo? Pues nada, una forma es, yo voy por todas las islas, yo no quiero que me lo regalen, yo voy a dar charlas a cada isla, voy a dar una charla. Ustedes me pagan lo suficiente como para irme desde el viernes por la tarde, regresar el domingo, alquilar un coche y poder y el hospedaje. Está hecho. Me fui por todas las islas y todavía en algunos lugares donde saltaban los pastores, yo los fotografié, los grabé. Pero cuidado, porque mientras iba por la calle una vez, Ramos Camejo, que era el consejero de Cultura del Cabildo, me dijo, hombre, me enteré que estás haciendo un trabajo con el gobierno y conmigo no has contado y tal, porque me conocía. Digo, no, yo cuento, si tú quieres. Tú tienes imagen y sonido en el Cabildo, cámaras, especialistas. Los mandas conmigo y cuando yo voy a hacer las entrevistas, ellos que filmen. Y todo eso se recogió en toda Canarias, en todas las islas. Luego también, Senderos Isleños, me llamaron, Ayala y Juan Martínez. Mira, queremos hacer un trabajo sobre el Salto del Pastor. ¿Tú querías ayudarnos? Bien, de acuerdo, sí, estupendo. ¿Qué nos vas a cobrar? No, yo no les cobro nada. Solamente quiero que todo lo bruto que se haga me lo den a mí también. Es decir, que si ellos a Kiko, yo un saludo grande porque es aparte de un gran amigo, un gran saltador, Kiko le hicieron en el programa Senderos Isleños salto 4 minutos, yo igual lo tengo 4 horas, porque para esos 4 minutos tuvieron que estarlo filmando y eso está guardadito, eso no se pierde ya, por lo menos de esa gente mayor. Entonces hice un libro en el 84, ahí ya lo llamé Salto del Pastor, por un montón de circunstancias, porque fue rescatado de los pastores. ¿Lo bautizó usted? Sí. ¿Usted le puso Salto del Pastor al Salto del Pastor? Sí, se lo puse yo, sí. No tenía nombre porque es más, era un útil de trabajo, ¿eh? Al zurrón ya lo llamaban zurrón y aquí lo llamarían el palo, la vara, lo que sea, pero bueno, la lanza, le decían aquí. Nombre específico para este trabajo, para estas formas de trabajo, no tenía. Yo le puse Salto del Pastor después de haber averiguado un montón de cosas, ¿no? Encuestas por las islas, y les parecía bien los Saltos del Pastor, ese nombre se le puso, y a partir de ahí pues ya empezaron a aparecer jóvenes saltando, enseñando a saltar, y ahora sí se ven, ya no se pierde. Ahora estamos intentando conseguir que se haga bien de interés cultural, ya se ha pedido y creo que a ver si se consigue, ¿no? Después de tanto vivido, don Talio, hoy día, ¿cómo se siente, don Talio? Muy bien, ahora mismo muy bien. Además te puedo decir que quizás con el folclore es cuando más estoy trabajando. Me fui a Las Palmas y allí escribí 3 cosas. Una precisamente es un cuento sobre el Salto del Pastor, que se va como cronista, lo voy a publicar en la revista, en un libro que van a hacer los cronistas. Luego lo de los cordófonos y luego un prólogo que me habían pedido también. Y ahora aquí, como todavía la Casa de la Cultura no ha terminado, porque yo les he ofrecido tener todo el material que tengo recogido, que es un montón, todas estas cintas, estas grabaciones, todo esto, colocarlo en un lugar donde la gente lo pueda aprovechar y vayan y yo les oriente de lo que hay, dónde están las cosas. Como eso todavía no se ha hecho, pues ahora mismo estoy desenvolviendo las cajas que tenía, que habían traído a Las Palmas, y lo estoy colocando en mi casa, por si viene alguien y me pregunta, pues yo qué sé, de Severiano Martín Cruz. Aquí está todo lo de Severiano, con fotos, con cosas escritas por él, que no sabía escribir, pero unos garabatitos que hizo. Todo ese material está ahí, y yo espero que en algún momento lo pueda ordenar y cualquiera de ustedes le interesa. Pues de medicina popular tengo miles, porque después yo en cada colegio le pedía a los alumnos trabajos sobre las medicinas, sobre plantas medicinales y tal. Me los traían y solo pasaba fichas. Y de fichas tengo miles, pero de experiencias que se han curado con ciertas plantas de Canarias. Es cierto, una pregunta que yo le quiero hacer, porque yo siempre he hablado de ello, intentando, bueno, presumir de lo que no soy. ¿Es cierto que la tedera cura el dolor de cabeza? ¿La infusión de tedera? ¿De la fluorescencia de la tedera? Lo había oído, ¿eh? Ah, no, yo no. ¿Lo había oído? Eso todavía no lo había oído. Pues por ahí ¿Y vamos. qué lo dice en el campo? Sí. La gente del campo. Hazle caso. ¿Qué le falta a don Talio? ¿Qué me falta? Hoy día.
después de todo lo vivido, de los proyectos en los que se encuentra inmerso, cronista oficial del municipio de Tazacorte, quizás a lo mejor uno de los cronistas más accesibles y más cercanos con los que yo he tenido el gusto de hablar. Tú sí, no, pero los otros cronistas están por aquí cerca también. ¿Será que tú no has ido a buscarlos? Porque... Bueno, ¿qué le falta a Don Talio hoy día? ¿Qué dice usted? Me gustaría culminar. Pues yo qué sé, a mí quizás me gustaría eso que te dije, que haya un lugar, mientras yo viva, lo que yo lo controle, donde esté todo el material que yo he recogido, que puedo explicarlo, porque hay que tener en cuenta que cuando yo empecé a trabajar, en el año 70 y pico, yo me iba al campo, pero en aquella época yo tenía un cassette pequeñito, yo no tenía sueldo y compraba cintas las esenciales. Entonces iba, grababa lo que me cantaban y lo que me hablaban lo escribía. Claro, a esa velocidad es ilegible para los demás. Yo quiero que eso se pase, se informatice y se meta en un lugar donde la gente la pueda aprovecharlo, todo esto, ¿sabes? Que fueron muchos años de patear la isla y las islas. Yo estuve en todas las islas. Incluso estuve como dando cursos para profesores en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. De timple, de guitarra, de música canaria. Entonces lo que buscamos es un museo de la tradición canaria que nos pueda explicar de primera mano Don Talio. Y si no lo hago en mi casa. Yo tengo por lo menos un almacencito donde meterlo, está, y que vaya alguien y diga, mira, me hace falta tal cosa, venga, aquí está, lo he buscado. Es que quiero que se utilice porque fue mucho trabajo. También además yo tengo, cuando todavía no existía la informática tan avanzada, tengo en el Museo Canario de Gran Canaria, que yo soy socio, yo iba todas las tardes y allí existían el mayor número de periódicos de La Palma, que los mandó don José Pérez Vidal por situaciones que es largo de contar un poco, y allí estaban todos los periódicos. Yo todas las tardes iba y todo lo que hubiera del Valle de Aridane, lo que dijeran los periódicos, lo anotaba y lo copiaba y lo tengo recogido. Tengo casi 5.000 noticias del Valle de Aridane desde el año 1863 a 1975. Todo eso anotado. Y luego lo que es la música de La Palma también, del 1863 al 75, todo lo que ocurrió en La Palma que apareciera en la prensa, todo eso lo tengo también recogido. Don Talio, señor culto donde los haya, conocedor de las tradiciones canarias y promulgador de las mismas. ¿Se me queda algo? Pues no sé, yo no sé por dónde tú vas, ¿no? Yo soy trabajador, trabajé en la platanera muchos años con mi padre, eso también lo entiendo. Poco, porque quiero olvidarme. Trabajo duro. Trabajo duro, sí, de pequeñito que era para eso. Y que podía haberlo aprovechado estudiando otras cosas. Estuve en Bellas Artes, estuve dando clases en el Conservatorio de Música, de Instrumentos y Música Popular Canaria, dos cursos. Fue una experiencia también maravillosa, con chicos ya que habían terminado la carrera, pero que no tenían ni idea de lo que era la tradición musical de Canarias. Y creo que a algunos se les despertó por ahí. Bueno, creo, ¿no? Incluso uno hizo su trabajo de fin de carrera sobre el pito reño y me invitó a la exposición con los catedráticos y demás. Y fue muy bonito, porque además dijo que le debía, la culpa la tenía yo de que él hiciera el trabajo, porque él era flauta horizontal, travesera. Y entonces hizo el trabajo del pito reño porque yo le enseñé a hacerlo, a tocarlo y bien. O sea, fue una experiencia muy bonita también, muy buena. Don Talio Noda, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su vida a este programa Palabras Mayores. Palabras Mayores por el peso de las palabras que usted nos ha contado. Sí, bueno. Han sido palabras de peso. Hay mucha gente que no le interesa tanto la tradición, pero siempre que me encuentro con gente joven como tú, que le gusta, me explayo, ¿no? Como te decía, yo no tengo nietos a quien contarle mis aventuras. Encuentro a alguien como tú, ya me suelto. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, Don Talio. Estaría bueno cuando quieran. Abiertas están. Aquí no hay puerta, pero en mi casa sí, y tengo la llave. Nos quedamos con la llave de la casa y de las vivencias de Don Talio. Muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado del televisor, viviendo una semana más Palabras Mayores. Los invitamos
a que la próxima semana sigáis pendientes de nuestro canal de Canal 11, porque seguiremos sorprendiendo con más palabras mayores, sobre todo por el peso de las palabras que prometen personas, como ha sido el caso de Don Talio. Les invitamos a seguir aquí, en compañía de Canal 11, porque Canal 11 es La Palma.